En esta parte quiero ampliar un poquito respecto al diezmo y por qué el Señor demanda 10 veces o la 10ª parte para que nosotros demos como diezmo a la obra de Dios, a la iglesia de Dios, para que realmente se divulga el Evangelio. Pero antes de ello también tenemos que entender que solo 10 veces está Dios dispuesto a tolerarnos, según toleró a Israel, el cual lo tentó 10 veces. En el libro de Números, capítulo 14, versos 22 y 23, encontramos, eso lo puede leer en su casa, encontramos de que el Señor le habla a Moisés y le está diciendo: estos que ya me tentaron 10 veces, como que dice, llegaron al límite de la tentación, llegaron al punto donde ellos ya no tienen más que dar y que el Señor ya no les va a tolerar más. Por ello el Señor le dice a Moisés que va a castigar a ese pueblo porque llegó al número 10 de tentar a Dios. Yo sé, nosotros tenemos que entender con este número que Dios tiene un límite. Porque mire, la mayoría de nosotros tenemos aquello de equivocarnos. Es cierto, yo veo en la mayoría de jóvenes, tenemos hasta derecho a equivocarnos, decimos jóvenes. Es cierto, pero el punto es que si se nos vuelve un hábito equivocarnos y seguimos a prueba y error, crean, nosotros realmente vamos a llegar al punto y vamos a llegar a recibir el castigo de Dios por cuanto la equivocación es continua. Tenemos que aprender a entender que Dios tiene un límite y tratemos de no llegar a ese límite. Esforcémonos, demos nuestro mayor esfuerzo para que no seamos castigados. Ya que en esta parte el Señor le está diciendo preciso, conciso y directo al pueblo de Israel y les dice por qué ellos van a recibir ese castigo, porque ellos han llegado a este punto donde el Señor ya no está dispuesto a tolerar. Así que entiende esta parte, que el diezmo también, o la tolerancia de Dios tiene que ver también con el 10% que está dispuesto a tolerarnos si nosotros somos persistentes en el error. Otro punto que necesito explicar y que veamos es que a través de los 10 mandamientos que Dios estipuló, que encontramos en el libro de Éxodo 20, del 2 al 17, entendemos que son 10 maneras, o podríamos decir, estos son los 10 mandamientos, o la columna de los 10 mandamientos, de las cuales Dios prueba al hombre. Digamos, a través de estos 10 mandamientos, el Señor está diciéndole al hombre, y lo está probando, y lo está conociendo si lo ejerce, si lo hace. Es ahí donde sale el gran mandamiento y el segundo, que es igual. Digamos, en el gran mandamiento es honra a Dios, en los 10 mandamientos hay honra a Dios, y en el resto de los mandamientos, de los 10 mandamientos, hay cuidados al hombre. Cuando está hablando de que honre a tu padre, está cuidando al hombre. Tenemos que entender que realmente entre los 10 mandamientos está la honra a Dios y la honra a nosotros y a nuestro alrededor, que son los hijos o la semejanza de Dios que somos nosotros. Lo que estoy tratando de decir en esta parte, que esa es la manera en que Dios prueba al hombre. Tú quieres ser probado, solo ve cuántos mandamientos de los 10 estás tratando de hacer. Eso significa que esa es la parte en que puedes evaluarte y decir, yo solo practico 5, tengo que practicar los 10, porque es la forma en que Dios usa o utiliza para saber si somos obedientes o no lo somos. Así que en esta parte esto aprendemos. En Deuteronomios capítulo 14, verso 22 al 29 nos habla sobre los que serían beneficiados con el diezmo. Dice la Biblia que serían las viudas, los huérfanos y los levitas, los siervos, los que se dedican a la obra de Dios a tiempo completo. Ellos serían los beneficiados con el diezmo. Estamos hablando háblese de pastores o líderes o personas o apóstoles o profetas que hoy en día trabajan para la obra de Dios. Si ellos se quieren denominar como pastores o profetas, no hay problema. La cuestión es que trabajen para la obra de Dios. Estén haciendo lo que tienen que hacer, si es predicar, enseñar, lo que Dios les ponga en su corazón, háganlo. Visitar enfermos, visitar familias, enseñanzas, lo que Dios ponga, tienen que hacerlo. Al hacer eso, se benefician del diezmo y la ofrenda. Lo que estoy tratando de decir es que
Es una manera de entender y ver y probar Dios a los ministros o a los siervos, porque ellos también tienen que velar por las viudas y por los huérfanos. Digamos, no es específicamente solo a los siervos. También entran las viudas y también entran los huérfanos, beneficiados del diezmo que Dios está requiriendo que en cierta manera el pueblo dé para beneficiar y encuentran ellos comida en su casa. Al no haber comida en su casa, entonces nosotros somos ladrones porque estamos representando, al no dar el diezmo, estamos diciendo que Dios no tiene provisión en su casa, estamos diciendo que Dios no es un proveedor para la vida, no es un proveedor para el huérfano, ni menos proveedor para el levita, y que el levita trabaje y si quiere comer, pues que no coma. Eso estamos diciendo. Pero cuando proveemos, estamos diciendo que Dios es un proveedor para el huérfano, es un proveedor para la viuda y es un proveedor para los siervos que se dedican a la obra de Dios de manera completa. Eso es lo que entendemos en esta parte. En el libro de Deuteronomios capítulo 26, verso 13 al 14 nos habla sobre la presentación. Como que dice, lo que tenían que hacer las personas para poder llevar y presentar, digamos, tenían que buscar cualquier forma para no dejar de diezmar, inclusive venderlo si era necesario, llevar el dinero. Tanto así que hoy en día hay personas que dicen, no, el diezmo son aquellos para los agricultores. Crean, tenemos que entender que la Biblia dice, haya comida en mi casa. Hoy en día todos sabemos que no solo podemos comer maíz, no solo podemos comer verduras, no solo podemos comer, no. Créeme, una forma de poder agilizar el diezmo es el dinero. Eso es lo que nosotros adquirimos. Tal vez no somos agricultores, tal vez no somos ganaderos, pero somos trabajadores. Y por el trabajo que ejercemos podemos llevar, el punto es llevar, hacer lo necesario para que en la casa del Señor haya alimento. Cuando hacemos eso estamos respaldando la obra de Dios y que Él es padre de huérfanos y esposo de viudas y Señor de aquellos que trabajan en su obra. Eso es lo que estamos tratando de entender en esta parte. Y hoy en día es para la evangelización del mundo. ¿Saben por qué el enemigo utiliza tanta gente que dice que no diezmen, que no lleven el diezmo? Porque lo que él quiere es evitar la evangelización al mundo. Pero nosotros tenemos que ser sabios, entendidos y decir que sí vamos a diezmar porque es necesario para que se evangelice el mundo entero. Esto indica que Malaquías era un hombre de integridad, estricta e intensa devoción a Dios. El contenido de su libro indica que se había construido el templo y se habían restaurado los sacrificios y las fiestas. En el punto A entendemos que Malaquías era una persona íntegra, tenía una intensa devoción a Dios, como que de cierta manera él estaba muy apegado a que las cosas de Dios se cumplieran tal como el Señor las demandara. También dice que era una persona que de cierta manera ya se había, o a través de él se había concluido, lógicamente con la influencia, la guianza de la palabra, ya había llegado el tiempo de concluirse el templo y que de cierta manera se habían recuperado ya las fiestas, los sacrificios, digamos como que de cierta manera para ese tiempo Israel ya estaba en un punto normal, digamos, después del cautiverio ya se habían establecido, ya eran personas que de cierta manera se desempeñaban como ya una nación también, lógicamente después de la restauración, y eso nos da la pauta por qué Malaquías está en este punto de confrontar a Israel para que el pueblo de Israel reaccionara y se pusiera a hacer lo que le tocaba hacer. En este caso era agradar a Dios. B. Esdras había vuelto a introducir un conocimiento general de la ley. Esdras 7, 10, 14, 25. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judá y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios, que está en tu mano. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces, gobernadores que gobiernen, y todo el pueblo que está al otro lado del río, y a todos que conozcan la ley de tu Dios, y al que no las conoce enseñarás. En el punto B vuelvo a resaltar, porque lógicamente en Nehemías entendimos esto de que Esdras fue
la persona o el reformador, el que también se cree que más o menos para ese tiempo o inició él con la Septuaginta, que es una de las traducciones que se conoce, que surgió en aquel tiempo. De cierta manera no la terminó él, lo que se continuó fueron una recopilación de los libros de la Biblia que en aquel entonces existían, traducidos al griego, que era ya el habla que se utilizaba en aquel entonces, del arameo al griego. Ahora, tenemos que entender que Esdras fue el reformista que estableció, que recuperó toda esa información bíblica de los libros de aquel entonces para enseñárselo al pueblo. Entonces, ya con esa información, como que dice, con algo concreto, algo básico, Malaquías se pone del lado de Dios, del lado correcto, para requerirle al pueblo que cumpliera lo que estaba escrito, que entendiera que al cumplir esto se iba los iba a llevar a acercarse a Dios, a honrar a Dios, a agradecer a Dios, y que realmente demostraran el agradecimiento por la nueva oportunidad que tenían de estar nuevamente en Israel como nación, y que estuvieran dispuestos a hacerlo, porque eso es lo que Dios esperaba de ellos. Al llevarlos ahí, Dios esperaba algo. ¿Y qué esperaba Dios? Obediencia. Así que eso es lo que aprendemos en el punto B, y es algo que fue iniciado con Esdras, lógicamente era continuo, y Malaquías se pone en esa parte para continuar con lo que le tocaba que continuar como profeta, como siervo de Dios, y que el pueblo escuchara esa voz que realmente los estaba confrontando, para que reaccionaran a favor de agradecer a Dios. C. Los sacerdotes y el pueblo habían vuelto a descarriarse. Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En el punto C entendemos por qué Malaquías de cierta manera también hizo una confrontación bastante dura, rígida, fuerte al sacerdocio que en aquel entonces existía. En el punto C nos damos cuenta que se había corrompido, se habían descarriado los sacerdotes, y creo que hablé al inicio e intermedio del punto donde ellos se habían descarriado, que era que ellos ya no veían y ya no requerían. Es como que, digámoslo de otra manera, en mi caso, yo ya no quiero hacer estos videos, ya me cansé, me desvelo y todo, ya no quiero porque veo que no hay provecho. Crean, yo no estoy, bueno, a mí me gustaría que lo vieran los millones y millones de habitantes que hay en la tierra, pero sé que no lo ven los millones. Pero créanme, a mí con 5, bueno, a las personas que Dios quiera tocar a través de estos videos, así sean 100, 200, no sé, Dios sabrá, pero que vean que esta palabra los transforma, que esta palabra los inquieta, que esta palabra los lleve a poder reaccionar y darse cuenta que lo que están haciendo no es correcto, y si lo están haciendo, pues, y es correcto, pues síganlo haciendo, que se animen, que se den cuenta que lo que estamos haciendo es para la honra y la gloria de Dios. Entonces yo lo hago. Pero si yo dejo de hacer todo eso, entonces yo no veo el evangelio prosperar, y me es demandado hacerlo y no lo hago. Créanme, eso es corrupción. Entonces tenemos que entender que a ese punto había llegado estos sacerdotes. Llevaban un becerro, denle, vamos, por lo menos vamos a comer nosotros. Ya ellos realmente veían que podían poner en la mesa al Señor, a presentarle al Señor en sacrificio cualquier animal. Cuando realmente existía requisitos para presentar un verdadero culto, un verdadero sacrificio a Dios. Entonces, Él les empieza a hablar: soy yo, Señor, ¿dónde está mi servicio? Como que dice, van a hacer un servicio bien hecho. Soy yo, Padre, ¿dónde está mi honra? Como que dice, yo no veo a nadie queriéndome honrar. Entonces, Malaquías se pone del lado del Señor y dice, yo estoy honrando a Dios y quiero que vean otras personas que lo que estamos haciendo está mal, y juntos honremos a Dios. ¿Qué está diciendo Malaquías? Yo veo al Señor y yo soy su siervo. ¿Cuántos más quieren ser siervos? Vénganse, sirvamos a Dios tal como es. Por ello les habla de esa manera. El Señor lógicamente le da esa autorización,
les da esta fórmula para confrontarlos. Lógicamente era Dios utilizando a Malaquías, y que ellos realmente entendieran que lo que estaban haciendo era incorrecto y que no se debería hacer, sino se debería hacer como a Dios le agrada. En otras palabras, es como que yo los invitara a una fiesta, a todos. Miren, va a haber una gran fiesta, hermano José va a hacer una gran fiesta. Pero yo sé que si yo les contara, fíjense que todos esos pollos eran los que cierta empresa los había, los había desechado porque estaban mal, estaban enfermos los animales, y yo los fui a traer, les hice un gran pepián a ustedes. Yo estoy seguro que si ustedes saben, eso no se lo van a comer. Ustedes van a decir, ¿qué piensa él? Pero yo estoy seguro que si yo voy a una empresa y compro el mejor pollo y preparo un gran pepián, y ustedes se lo comen y lo disfrutan, ustedes se van a sentir felices, contentos, honrados. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo correcto. Si es para un hombre, hay que hacerlo correcto. Y ahora la pregunta es, ¿y si es para Dios? Pienso que debe ser más o mayor nuestro esfuerzo para hacer lo correcto. Así que con ello terminamos la introducción bastante larga y seguimos con el autor y el tema. Autor Malaquías. Tema: acusaciones de Dios contra el judaísmo post-exílico. En el autor y tema del libro de Malaquías encontramos que el autor, y lógicamente, es Malaquías, y el tema de todas las Biblias de estudio, bueno, en su mayoría es acusaciones de Dios contra el judaísmo post-exílico. Tenemos que entender, a mí me hubiera gustado mejor señalamientos de Dios contra el judaísmo. Ahora, ¿por qué? Porque lógicamente por el amor que Dios le tenía a Israel, le estaba haciendo ver sus defectos. Lógicamente Dios esperaba en Israel una madurez, una actitud, una acción que los llevara a poder corregir esos errores. Digamos, Dios espera que dentro de nosotros, veámoslo en este punto, deberían haber acciones de cierta manera para mejorar nuestra relación con Dios. Digamos, cuando Dios te hace ver un error, no te lo está haciendo como para dañarte, no lo está haciendo para decir que no puedes, sino está diciendo como que tú tienes una llanta pinchada, digamos, bájate, quítala, cámbiala, arréglala. Así es como realmente tenemos que ver las cosas. Lo que estoy tratando de decir es que, digamos, la persona mediocre que no sabe enfrentar sus problemas, que no tiene la iniciativa de arreglarlos, que no comprende que de cierta manera los problemas no se le huyen, sino realmente se enfrentan, se solucionan, se buscan el común acuerdo y el bienestar de las personas involucradas. Tenemos que entender que esa es la actitud que Dios espera, de madurez, de comprensión, de sabiduría, de determinación, que nosotros debemos hacer cuando entendemos que Dios nos está diciendo, estás mal, necesitas hacer algo. Lo que estoy tratando de decir es despertar realmente en nosotros quietudes que nos lleven a mejorar no solo la relación con Dios, sino con las personas en la iglesia, en el trabajo, porque casi siempre pasa que cuando nosotros de cierta manera actuamos mal, o acusamos o señalamos, pero no con el fin de podernos edificar o reaccionar, sino con el fin de maltratar o dañar a las personas, tenemos que entender que realmente esa no es la intención de Dios, sino que en este caso Dios está haciendo todo esto para que nosotros reaccionemos y nos activemos y nos demos cuenta cómo está nuestra relación con Dios. Hoy sería una buena hora para que alguno de nosotros tomemos esa actitud de decir, ¿cómo me estoy portando? Digamos, a través de Malaquías podemos darnos cuenta de varios puntos que está tocando Malaquías y Dios lo ha inquietado para hacerlo. Y lógicamente lo que Dios espera es que este pueblo deje de hacer todo eso malo. Ahora, cuando nosotros percibimos la intención de Dios de edificación, la intención de Dios de sacudirnos, de confrontarnos para que nosotros mejoremos, lo que nosotros vamos a hacer es accionar, como que dice, saber enfrentar el problema, hacer lo que nos toca que hacer
para agradar a Dios, para mantener esa relación viva, para mantener una relación correcta con Dios y saber que lo que realmente se busca acá es poder servir a Dios como a Él le agrada, hacer las cosas como a Él le agrada y saber que haciendo esto tenemos una verdadera relación con Dios en el entusiasmo o en lo que realmente debemos de basar nuestra relación con Dios. Así que te animo a que esto te lleve a una autoevaluación, a que te evalúes y que realmente te des cuenta que necesitas mejorar. Y si tienes una buena relación, pues a través de este análisis que hagas, te vas a dar cuenta que tu relación es muy buena y sigue así, porque el objetivo realmente de estar con Dios es mantener una relación sana, donde lógicamente tenemos que tener conciencia que Dios no falla. Los que fallamos y tenemos tendencias a fallar somos nosotros. Así que haciendo esto, mejore o se mantenga tu relación con Dios como es correcto. Así que te animo y vamos al propósito.